Las aguas azules de Nexus 99 brillaban bajo la luz de 3 soles distantes. Bajo la superficie, un equipo de exploradores sirilanos se deslizaba por el océano alienígena. Sus tentáculos los impulsaban con elegante eficiencia. No eran buzos comunes. Eran lo mejor que la Confederación Galáctica tenía para ofrecer. Liderando el grupo estaba el Dr. Silk, su piel iridiscente brillaba mientras navegaba por el terreno submarino. Sus grandes ojos compuestos exploraban el lecho marino en busca de señales de la antigua civilización que venían a estudiar detrás de él. Su equipo de 5 llevaba una serie de sofisticados equipos de escaneo. Su emoción era palpable incluso en las profundidades silenciosas. Durante siglos, los celanos habían teorizado sobre la existencia de una especie avanzada que alguna vez había habitado este mundo acuático. Ahora estaban a punto de demostrar que esas teorías eran correctas mientras nadaban más profundamente en el abismo. El agua se oscureció y las criaturas bioluminiscentes pasaron a la deriva arrojando resplandores espeluznantes en la penumbra. De repente, los sensores del Dr. Silk comenzaron a chirriar con insistencia. Hizo un gesto a su equipo y se reunieron a su alrededor, sus tentáculos se entrelazaron en un signo de anticipación compartida. El dispositivo en el apéndice superior de Sil señaló hacia una enorme forma oscura que se avecinaba en la distancia a medida que se acercaban. La forma comenzó a tomar forma, no se parecía a nada que hubieran encontrado antes. Una estructura colosal fácilmente del tamaño de una luna pequeña descansaba en el fondo del océano. Su superficie era lisa y oscura sin costuras ni aberturas visibles, desafiaba las leyes de la física, no mostraba signos de corrosión o desgaste. A pesar de su aparente edad, la mente del Dr. Silk corría con posibilidades. ¿Podría ser esta la prueba de que han estado buscando los restos de una civilización tan avanzada que su tecnología había resistido bajo las olas? Con una serie de clics y silbidos, instruyó a su equipo para que comenzara sus escaneos preliminares. Los sirilanos desplegaron su equipo zumbando a la vida mientras intentaban penetrar los misterios del enorme objeto ante ellos. Las horas pasaban mientras trabajaban incansablemente. Su curiosidad los impulsaba a superar los límites de su equipo y su propia resistencia. Pero a pesar de todos sus esfuerzos, la estructura permaneció obstinadamente impenetrable. Sin radiación, sin señales de energía, sin signos de vida. Era como si estuvieran examinando un vacío gigante perfecto en el tejido de la realidad. Cuando la luz de los soles distantes comenzó a desvanecerse, el Dr. Sills le hizo una señal de mala gana al equipo para que regresara a su sumergible. Habían avanzado poco, pero el descubrimiento en sí era monumental. Mañana regresarían con equipo más avanzado y, con suerte, desentrañarían los secretos de este enigmático hallazgo. Los celanos no sabían que su presencia no había pasado desapercibida en las profundidades del oscuro casco de la estructura. Los sistemas antiguos cobraron vida por primera vez en milenios. Los sensores microscópicos, indetectables incluso para la tecnología sirilana más avanzada, habían registrado su presencia y habían comenzado una larga secuencia latente mientras los exploradores alienígenas ascendían hacia la superficie dejando atrás el misterioso objeto. Un débil pulso de energía se extendió por su pasillo hasta el ojo ciego. Nada había cambiado, pero dentro de ellos, los engranajes que no habían girado desde el amanecer de los viajes interestelares humanos comenzaron a moverse una vez más. El gigante dormido había sintieron el toque de una presencia alienígena y estaba comenzando a despertar. Los Celans, emocionados por su descubrimiento revolucionario, no sabían que acababan de poner en marcha eventos que cambiarían el equilibrio de poder en la galaxia. Cuando el Dr. Sills y su adolescente subieron a su sumergible, destrozados por la emoción por los hallazgos del día, la verdadera naturaleza de su descubrimiento permaneció oculta. Creyeron que habían encontrado evidencia de una civilización muerta hace mucho tiempo. En realidad, se habían topado con algo mucho más significativo y mucho más peligroso. El primer día de exploración había terminado, pero la verdadera aventura apenas estaba comenzando y en algún lugar profundo del vacío del espacio, una señal comenzó su largo viaje hacia la Tierra con noticias de que los centinelas olvidados por la humanidad se estaban moviendo una vez más. A la mañana siguiente, la nave de investigación Sirilan zumbó con actividad. Dersils y su equipo estaban ansiosos por regresar a la misteriosa estructura que habían descubierto el día anterior mientras preparaban su equipo. Chirridos y silbidos emocionados llenaron el aire. Una cacofonía de emoción alienígena. Esta vez estaban armados con herramientas más avanzadas, escáneres poderosos, dispositivos de recolección de muestras, e incluso un pequeño dron sumergible se cargaron en su plataforma de buceo. Los ojos compuestos del Dr. Sil brillaron con anticipación mientras supervisaba los preparativos mientras el equipo descendía a las profundidades una vez más. El agua a su alrededor parecía diferente. Los bancos de peces nativos se alejaron más rápido de lo habitual, e incluso las criaturas bioluminiscentes parecían más tenues como si se estuvieran escondiendo.
El Dr. Sills notó este extraño comportamiento, pero estaba demasiado concentrado en la tarea que tenían por delante como para pensarlo mucho. Cuando llegaron a la enorme estructura, la encontraron sin cambios o eso parecía a primera vista, pero a medida que se acercaban, el Dr. Sills notó algo que hizo que sus tentáculos se curvaran. Sorpresa, un débil brillo pulsante emanó de lo que parecían ser costuras en el casco, apenas visibles, pero definitivamente no estaban allí el día anterior. La emoción se mezcló con la precaución cuando el equipo se dispersó para comenzar su trabajo. Dos miembros mientras otros se preparaban para lanzar el dron sumergible, el propio Dr. Sills se acercó a la estructura, sus sensores se prepararon para detectar cualquier cambio mientras el dron entraba al agua, una vibración baja comenzó a emanar de la estructura, era tan sutil que al principio los Cellans pensaron que era un mal funcionamiento en su equipo, pero a medida que pasaban los minutos, la vibración se hizo más fuerte y la luz pulsante se intensificó. De repente, una sección del agujero comenzó a moverse, lo que parecía ser metal sólido comenzó a cambiar y realinear, revelando la abertura lo suficientemente grande para que pasara una pequeña nave. Los Cellans observaron con asombro y creciente miedo cómo la antigua máquina cobraba vida ante sus ojos. El Dr. Sills, su curiosidad científica sobrescribió su cautela, dirigió el dron hacia la abertura. A medida que se acercaba, se hicieron visibles símbolos extraños a lo largo de los bordes de la entrada, símbolos que ninguno de los Cellans reconoció, pero que enviaron un escalofrío de inquietud a través de sus cuerpos. Las cámaras de los drones transmitieron imágenes al equipo, revelando un interior cavernoso lleno de tecnología más allá de su comprensión, pasillos masivos que se extendían hacia la oscuridad y maquinaria inactiva. Las paredes estaban alineadas, todo estaba construido a una escala que empequeñecía a los Cellans, lo que sugería que cualquier especie creada, esto era mucho más grande que ellos. A medida que el dron se aventuraba más profundamente, los sistemas de las estructuras continuaban activándose, las luces parpadeaban, iluminando una vasta cámara ERS llena de lo que solo podría describirse como armas de un poder inimaginable. Los Cellans se horrorizaron cuando se dieron cuenta de la verdadera naturaleza de su descubrimiento, este no era un artefacto pacífico, sino un buque de guerra de proporciones aterradoras. El Dr. Sills, su entusiasmo anterior ahora reemplazado por pavor, indicó una retirada inmediata, pero cuando el equipo se giró para huir, las vibraciones de la estructura se intensificaron. El agua a su alrededor comenzó a agitarse y un zumbido profundo y resonante llenó el océano en su pánico. Uno de los investigadores jóvenes rozó el pasillo al instante, una oleada de energía pulsó a través del agua provocando un cortocircuito en su equipo. Los Cellans se encontraron sumergidos en la oscuridad, su comunicación con la superficie se cortó mientras buscaban a tientas restaurar sus sistemas, una pantalla holográfica masiva cobró vida sobre la estructura, caracteres extraños se desplazaron por ella, incomprensibles para los extraterrestres, pero claramente un obstáculo. Secuencia de algún tipo, luego una voz retumbante resonó a través del agua hablando en un idioma que ninguno de ellos se entendía. Las palabras eran poderosas, autoritarias y llenas de una autoridad que hizo temblar a los Cellans, UNC Dredon no Prosin a Seprot, por la presencia humana, los Cellans se acurrucaron juntos en terror mientras la enorme nave continuaba, es una secuencia de despertar, habían venido buscando el conocimiento de una antigua civilización, en cambio, habían despertado a un gigante. Dormido, un acorazado humano de poder incomparable, latente durante eones, pero ahora cobrando vida mientras la energía corría a través del Prometeo iluminando secciones grandes como ciudades, el Dr. Sills y su adolescente se dan cuenta el pánico, se apoderó del equipo de investigación cirilano, mientras el acorazado humano colosal continuaba su secuencia de despertar. El Dr. Sills luchaba contra su propio terror y luchaba por recuperar el control de la situación. Sus tentáculos trabajaban furiosamente intentando reiniciar su equipo defectuoso sobre ellos. La enorme pantalla holográfica seguía destellando con símbolos alienígenas. La voz retumbante resonó una vez más a través del agua. La especie DST de Life FM es desconocida iniciando los Pro Tools K, N y N, antes de que el cirilano pudiera reaccionar, un campo de energía brillante cobró vida. A su alrededor se encontraron atrapados en una burbuja de luz azul crepitante incapaces de moverse más de unos pocos metros en cualquier dirección. El Dr. Sills hizo clic y silbó frenéticamente a su equipo instándolos a mantener la calma, pero la calma escaseaba. LLY mientras el océano a su alrededor comenzaba a agitarse violentamente, el acorazado se movía con un gemido. De metal antiguo que resonó a través del agua, motores masivos cobraron vida, sistemas de propulsión gigantescos inactivos durante milenios, comenzaron a empujar la nave colosal hacia arriba, los Cellans aún atrapados en su burbuja de energía fueron arrastrados a su paso mientras ascendían, la presión a su alrededor cambió rápidamente, el campo de energía que los protegía pareció
Ajustarse, manteniéndolos a salvo de los efectos de su rápido ascenso a través de la barrera brillante, observaron con asombro y terror mientras se acercaban a la superficie del océano con un chapoteo titánico, que debe haber sido visible a kilómetros. El UNC Prometheus rompió la superficie, el agua cayó en cascada de su inmenso salón, revelando una nave que empequeñecía cualquier cosa en la flota Cylon. Mientras se elevaba más alto, la escala completa del acorazado se hizo evidente, era del tamaño de una pequeña ciudad erizada de sistemas de armas más allá de la comprensión del alienígena. Los Cylons se encontraron suspendidos en su burbuja de energía justo al lado de la cubierta principal de la nave. Desde este punto de vista, podían ver que los sistemas de la nave continuaban en línea, las luces parpadeaban en su superficie y enormes torretas de armas giró como si estuviera probando articulaciones que no se usaban desde hacía mucho tiempo. El Dr. Sills, con su mente científica aún funcionando a pesar del terror, se dio cuenta de que la nave debía haber estado en algún tipo de estasis. Había tenido al Lindormant en el fondo del océano durante incontables años esperando que algún detonante lo despertara. Con una sensación de hundimiento en su cavidad central, comprendió que habían sido ese detonante. Cuando el Prometeo se estabilizó en la superficie del océano, una nueva serie de eventos comenzó a desarrollarse, las escotillas se abrieron a lo largo del casco y emergieron extrañas criaturas mecánicas. No eran como ningún robot que los Celanos hubieran visto nunca. Estas máquinas se movían con una inquietante fluidez casi orgánica. Los seres mecánicos se acercaron a la burbuja de energía que contenía al equipo de investigación alienígena. El Dr. Sills y sus colegas se apiñaron juntos, inseguros de si esperar comunicación o exterminio. Una de las máquinas, más grande que las otras, se detuvo directamente frente a la burbuja. Su cara era una superficie lisa y sin rasgos distintivos que de repente se iluminó con una pantalla holográfica. Los mismos símbolos extraños que habían visto antes se desplazaron por ella antes de ser reemplazados por una representación visual del idioma cirilano. La máquina hablaba su voz monótona que de alguna manera logró transmitir autoridad. Especie no identificada. Has activado un activo militar restringido clase A del Comando Espacial de las Naciones Unidas, indica tus intenciones y afiliación. El Dr. Sills, al darse cuenta de que se enfrentaba a una situación de primer contacto de magnitud M sin precedentes, reunió su coraje usando una serie de clics y silbidos. Se presentó a sí mismo y a su equipo explicando su misión y su descubrimiento accidental de la nave. Mientras hablaba podía ver la máquina procesando sus palabras, su pantalla holográfica parpadeando rápidamente. Cuando terminó hubo un momento de tenso silencio, luego la máquina respondió: información procesada, iniciando protocolos de despertar completo, prepárate para el interrogatorio. Con esas ominosas palabras la burbuja de energía comenzó a moverse, flotó hacia una escotilla abierta en la cubierta de la nave CL, elevando a los aterrorizados millones a las entrañas del antiguo acorazado humano. Mientras descendían a las profundidades desconocidas del Prometeo, el Dr. Sills no pudo evitar preguntarse qué fuerzas habían despertado sin saberlo, y cómo este descubrimiento remodelaría la galaxia que creían conocer. La burbuja de energía que transportaba al Dr. Sills y su equipo descendió a través del interior cavernoso del Prometeo de la UNC. Los cirilanos se acurrucaron juntos, sus tentáculos se entrelazaron para mayor comodidad mientras pasaban por vastas cámaras llenas de tecnología más allá de su comprensión. Finalmente, la burbuja se detuvo en lo que parecía ser una enorme sala de control. Las pantallas holográficas parpadearon a su alrededor mostrando mapas estelares, sistemas de armas y flujos de datos en el extraño idioma humano. El campo de energía se disipó dejando a los investigadores alienígenas de pie en una plataforma elevada. Centinelas robóticos los rodearon. Sus rostros sin rasgos distintivos lograron de alguna manera transmitir una sensación de vigilancia. Una voz profunda y resonante llenó la cámara, aparentemente viniendo de todas partes a la vez. Iniciando análisis lingüísticos y protocolos de traducción. Sills y su equipo observaron con asombro cómo las pantallas holográficas a su alrededor brillaban y cambiaban. Los símbolos alienígenas se transformaron en escritura cirilana que se volvió legible para ellos por primera vez. La traducción se completó. La voz anunció: soy un asistente artificial de reconocimiento e inteligencia de la UNC Prometheus. Identifíquense y expongan su propósito. Dr. Sills. Su curiosidad científica superó su miedo. Avanzó. Soy el Dr. Sills, psicólogo líder de la Confederación Galáctica. Estamos en una misión pacífica de exploración y descubrimiento. La voz de Aria adquirió una nota de interés. Confederación Galáctica. Esta designación no está en mis bancos de datos. Por favor, proporcione más información sobre su civilización y su extensión. Cuando el Dr. Sills comenzó a explicar, aparecieron imágenes holográficas a su alrededor que mostraban la galaxia conocida. Los celanos se sorprendieron al ver vastas regiones que nunca habían explorado marcadas como espacio humano. Fascinante, Aya comentó, parece que ha pasado un tiempo significativo desde mi último ciclo activo.
Mis bancos de datos requieren actualización. Uno de los investigadores junior del Dr. Seal se envalentonó por la IA aparentemente pacífica. Demeanor. Preguntó cuánto tiempo has estado inactivo. Hubo una pausa mientras Ar procesaba la pregunta. Los cronómetros internos indican un periodo de estasis de aproximadamente 50.000 años terrestres estándar. Esto excede los parámetros operativos esperados. Iniciando una verificación completa de sistemas. Los sirilanos intercambiaron miradas de asombro. La civilización que había creado esta increíble nave había estado viajando por el espacio cuando sus propios antepasados todavía estaban aprendiendo a construir herramientas simples mientras Ara realizaba su verificación de sistemas. Más pantallas holográficas cobraron vida. Los extraterrestres observaron con asombro la historia de la nave que se desarrollaba ante ellos. Vieron imágenes de una especie que no se parecía en nada a ellos. Bipol con 2 brazos y una cabeza en la parte superior de un torso. Estos humanos, como los llamaba, se mostraron participando en batallas espaciales épicas, explorando mundos distantes y construyendo estructuras magníficas en las estrellas. Los selanos comenzaron a comprender la verdadera escala de la civilización. Sin darse cuenta, habían despertado. Verificación completa de sistemas. Arahan anunció que todos los sistemas primarios estaban operativos. Sin embargo, no puedo establecer contacto con el comando de la UNSC ni con ninguna colonia humana conocida. Situación anormal. Iniciando protocolos de emergencia. La habitación. Zumbaban con una mayor actividad, las pantallas destellaban con lo que parecían ser señales de socorro transmitidas a través de múltiples frecuencias. El Dr. Sills percibió una oportunidad y habló. No tenemos conocimiento de la civilización humana de la que hablas. En nuestra historia registrada no se ha encontrado ninguna especie así. ¿Es posible que se hayan ido? Hubo una larga pausa, más larga que ninguna antes. Cuando Ar volvió a hablar, había un nuevo tono en su voz, algo casi parecido a la preocupación. El análisis de probabilidad sugiere que la hipótesis del Dr. Seal tiene mérito si es correcta. Esta situación cae dentro del protocolo Lázaro. Se iniciaron exploraciones del espacio profundo en busca de signos de ACE humano o tecnología mientras Ara se concentraba en su nueva tarea. El Dr. Sills se volvió hacia su equipo en voz baja. Discutieron las implicaciones de lo que habían aprendido, que no solo habían descubierto un antiguo artefacto, habían despertado un poderoso remanente de una civilización perdida hace mucho tiempo. El investigador junior que había hablado antes susurró, «Doctor, ¿qué hacemos ahora? ¿Deberíamos intentar contactar con nuestra nave?» Los ojos compuestos del Dr. Silk recorrieron la habitación asimilando la increíble tecnología que los rodeaba. «No», dijo. «Finalmente, podemos estar presenciando el renacimiento de una especie. Debemos aprender más». Como en respuesta a sus palabras, comenzaron a sonar nuevas alarmas en toda la nave. La voz de ahora teñida con lo que solo podría describirse como emoción, llenó la cámara. «Alerta. Señal débil detectada. Origen desconocido. Naturaleza posiblemente humana. Iniciando protocolos de rastreo. Prepárense para un posible escenario de primer contacto». Los selanos se miraron entre sí. Una mezcla de miedo y anticipación en sus ojos. Habían venido buscando conocimiento del pasado, pero ahora se encontraban en la cúspide de dar forma al futuro de la galaxia. La sala de control del Prometeo de la UNC zumbaba de actividad. Las pantallas holográficas parpadeaban rápidamente mostrando estrellas y análisis de señales mientras A trabajaba para rastrear la misteriosa señal. Los investigadores sirilanos observaban con asombro el miedo anterior ahora se mezclaba con una creciente sensación de emoción. El Dr. Sills flotó más cerca de una de las pantallas, sus tentáculos se movían suavemente mientras trataba de dar sentido a los datos que se transmitían por la pantalla. Hizo clic. ¿Puede decirnos más sobre esta señal? Ha detectado. La voz resonó a través de la cámara. La señal tiene similitudes con los antiguos protocolos de comunicación humana, pero con variaciones significativas. Parece ser de socorro. Bacon, pero el cifrado es inusual. Cuando Ara habló, un nuevo holograma se materializó en el centro de la habitación. Mostraba un sistema estelar distante con un planeta resaltado en rojo pulsante. El origen de la señal se encontraba. Ara anunció que provenía de un planeta en el sistema Epsilon Iron, aproximadamente a 10.5 años luz de nuestra posición actual. Yo, el investigador junior que había hablado antes, levanté tentativamente un tentáculo, pero ¿cómo es eso posible si los humanos han estado desaparecidos durante 50.000 años? ¿Quién podría estar enviando esta señal? La respuesta de la IA tenía una nota de lo que casi podría describirse como emoción. Posibilidad desconocida. Un sistema automatizado que mantiene la funcionalidad. Posibilidad de 2 humanos. Sobrevivientes en estasis.
Posibilidad 3 colonias humanas evolucionadas. Datos insuficientes para un análisis concluyente. Los ojos compuestos del Dr. Seal se abrieron mientras consideraba las implicaciones. ¿Qué pretendes hacer con esta información? Directiva primaria activada. Investigar posible presencia humana. Preparándose para la partida inmediata al sistema Epsilon. Edan y las palabras apenas habían salido de los altavoces de AR cuando toda la nave se cerró. Los Selans sintieron un cambio repentino en la gravedad cuando los enormes motores del Prometeo entraron en vida. Advertencia: amortiguadores inerciales al 60% de eficiencia. Debido a la inactividad prolongada, recomiendan asegurar a todo el personal para viajes más rápidos que la luz. Antes de que los extraterrestres pudieran reaccionar, los campos de energía surgieron a su alrededor manteniéndolos firmemente en su lugar. La pantalla holográfica cambió ahora mostrando la vista fuera de la nave. Los Selans observaron con asombro cómo el planeta oceánico que habían estado explorando se encogió rápidamente a un pequeño punto azul, activando un impulso más rápido que la luz. Arahan anunció el tiempo estimado de llegada: 72 horas. Las estrellas en la pantalla se desdibujaron en rayas de luz cuando el Prometeo saltó a un viaje FTL. El Dr. Seals y su equipo intercambiaron miradas de terror y euforia. Ahora eran pasajeros involuntarios en un viaje que podría remodelar la galaxia. A medida que pasaba el impacto inicial, la curiosidad científica del Dr. Seal se apoderó de Aria. Mientras estábamos allí, escribí: ¿podrías contarnos más sobre los humanos? Nunca hemos encontrado registros de una especie así en nuestras exploraciones. La voz de Aria adquirió un tono que casi podría describirse como melancólico. Los humanos eran una especie de gran contradicción, capaces tanto de una destrucción tremenda como de una creación notable. Se extendieron por las estrellas construyendo maravillas y librando guerras. Aparecieron imágenes holográficas alrededor de los Selanos que mostraban escenas de la historia humana. Grandes ciudades que empequeñecían todo lo que los extraterrestres habían visto. Naves espaciales que hacían que sus propias naves parecieran primitivas. En comparación, y armas de tal poder que hicieron estremecer a los sirilanos. ¿Pero qué les pasó? Uno de los investigadores jóvenes preguntó cómo pudo una especie tan avanzada simplemente desaparecer. Hubo una pausa antes de que A respondiera: los datos corruptos. Los últimos registros indican un gran conflicto, detalles poco claros, posible guerra a nivel galáctico o desastre natural, información insuficiente para una reconstrucción precisa de los eventos. Mientras el Prometeo se precipitaba a través del espacio, el Dr. Seals se encontró dividido entre la emoción y la aprensión. Se apresuraban hacia un misterio que había permanecido inactivo durante milenios. ¿Qué encontrarían en el otro extremo? ¿Ruinas sobrevivientes o algo completamente distinto? Dr. Seals, la voz de Aria, irrumpió en sus pensamientos. He estado analizando sus datos biológicos. Parece que las necesidades de su especie son significativamente diferentes a las de los humanos. Estoy adaptando la sección de la nave para acomodarlo mejor a usted y a su equipo durante nuestro viaje. El líder sirilano sintió una ola de alivio en toda la emoción. Casi se había olvidado de sus necesidades básicas. Gracias, eso es muy considerado de su parte. Mientras las puertas recién formadas se abrían revelando cámaras llenas de una niebla familiar y charcos de líquido rico en nutrientes, el Dr. Seals no pudo evitar preguntarse si este era el comienzo de un nuevo capítulo en la historia galáctica, y qué papel jugarían él y su equipo en el drama que se desarrollaba. Con estos pensamientos arremolinándose en su mente, el Dr. Seals llevó a su equipo a sus nuevos aposentos, preparados para 3 días de ansiosa espera mientras se dirigían hacia un destino desconocido. El viaje de 3 días a través del espacio más rápido que la luz pasó en un borrón de ansiedad y anticipación para el Dr. Seals y su equipo. Pasaron su tiempo entre los aposentos adaptados para los extraterrestres y la sala de control principal, acribillando a con preguntas sobre la historia humana y la tecnología. Mientras se acercaban a su destino, la voz de A resonó a través de la nave, acercándose al sistema Epsilon Aedon, preparándose para salir. FTL, todo el personal prepárese para la desaceleración. Los Selans sintieron la extraña sensación de la nave desacelerando desde velocidades imposibles. Las pantallas holográficas parpadearon a la vida, mostrando su aproximación a un sistema estelar muy parecido al que habían dejado atrás. Escaneando la fuente de señal, ARA anunció: los extraterrestres vieron cómo los datos se transmitían a través de las pantallas, enfocando en un planeta azul verdoso que orbita la estrella amarilla. De repente, las alarmas sonaron por toda la nave y alertaron sobre múltiples estructuras artificiales detectadas en el planeta y sus alrededores. Las firmas energéticas no coinciden con la tecnología humana conocida. Los tentáculos del Dr. Seal se curvaron en sorpresa. ¿Estás diciendo que hay una civilización alienígena desconocida aquí? Afirmativo. La IA respondió que las estructuras parecen ser una mezcla de instalaciones planetarias y plataformas orbitales que detectan escudos de energía activa y sistemas de armas. El investigador junior, que se había convertido en Boulder durante su viaje, habló. ¿Podrían ser estos los humanos evolucionados que mencionaste como una posibilidad? La respuesta de Aar fue poco probable. Los escáneres biológicos indican formas de vida significativamente diferentes de la hipótesis de fisiología humana de referencia. Esta puede ser la civilización responsable de la caída de la humanidad.
Un silencio cayó sobre la sala de control cuando las implicaciones se hundieron. Podrían estar enfrentando a los mismos seres que habían aniquilado a una de las especies más poderosas de la historia galáctica. Transmisión entrante. ARA anunció el origen. Estructura orbital más grande. Traduciendo. Una voz gutural áspera llenó la habitación, hablando en un idioma que sonaba como rocas moliéndose juntas. El Sirian se estremeció ante el sonido. Nave desconocida. La traducción llegó. Has entrado en un espacio restringido, identifícate o serás destruido antes de que el Dr. Sills pudiera reaccionar. ARA respondió: este es el UNC, no Prometeo, estamos investigando una señal de socorro originada en este planeta, explica tu presencia en el antiguo espacio humano. Hubo una larga pausa, luego la voz alienígena regresó, esta vez con una nota de lo que solo podría describirse como miedo imposible. Los chips humanos fueron destruidos, todos, esto debe ser un truco. La voz de Aria tomó un edge más duro. No hay truco, el Prometeo ha despertado. Preguntamos de nuevo: ¿cuál es tu presencia aquí? La respuesta fue inmediata y agresiva: somos los Colac, conquistadores de los humanos. Vermin, tu especie, era nosotros. AC dividido, aplastamos sus ejércitos, quemamos sus mundos. Si realmente son una nave humana, entonces prepárense para unirse a sus hermanos en la extinción. Pantallas holográficas estallaron con advertencias. El Dr. Sills observó con horror cómo docenas de naves alienígenas comenzaron a emerger de detrás del planeta y su luna. Sara hizo clic frenéticamente. ¿Qué hacemos? Somos científicos, no guerreros. La respuesta de Teas fue tranquila, casi distante. Negativo, Dr. Sills, ahora son testigos de la historia, iniciando protocolos de combate, cargando armas principales, desplegando escuadrones de cazas ante el asombro sirilano. Secciones del salón del Prometeo comenzaron a abrirse, revelando a Rose sobre filas de sistemas de armas que empequeñecían todo lo que habían visto. Enjambres de naves más pequeñas, cada una más avanzada que toda la flota sirilana, salieron de las vallas de lanzamiento. Como el investigador Junior adivinó cómo ¿puede una nave tener tanta potencia de fuego? La voz de Art tenía una nota de lo que casi sonaba como orgullo. El Prometeo fue diseñado para enfrentar el nivel de extinción amenazas. Parece que ha llegado su momento de nuevo. Mientras la flota Colac se acercaba carga de armas, hizo un anuncio final a todo el personal. La UNC Prometheus ahora está participando en operaciones de combate contra una amenaza de clase A la supervivencia humana, promulgando el protocolo Lazarus. Hoy despertamos la venganza de la humanidad. El Dr. Sills y su equipo se apiñaron su misión de exploración pacífica, olvidaron que ahora eran participantes involuntarios en una guerra que había inactivo a Lin durante 50.000 años, viendo como el último campeón de la humanidad se preparaba para enfrentarse a la especie que los había llevado a la extinción. Se dispararon los primeros tiros, y comenzó la batalla que decidiría el destino de la galaxia. La vasta extensión del espacio alrededor de Epsilon Aride estalló en una deslumbrante exhibición de poder destructivo. El UNC Prometheus despertó de su letargo de 50.000 años, se enfrentó a la flota Colac, que una vez había llevado a la humanidad a su necesidad. El Dr. Sills y su equipo Silian observaron con asombro y terror cómo se desarrollaba la batalla en las pantallas holográficas. Las naves Croak, numerosas y agresivas, se abalanzaron hacia el Prometeo como insectos furiosos. La voz tranquila de Ara atravesó el caos. Las naves enemigas se acercaron activando los sistemas de defensa primarios. De repente, el espacio alrededor del Prometeo brilló. Una burbuja translúcida de energía envolvió la enorme nave, desviando la primera señal de armas de Colac con facilidad. Los escudos se mantuvieron al 98% de su capacidad. Airi informó que había iniciado un contraataque. Los sistemas de armas del Prometeo cobraron vida. Rayos de energía abrasadora atravesaron naves con forma de Colac como si estuvieran hechas de papel. Enjambres de naves de combate autónomas brotaron de los dreadnoughts. Los pergaminos se enfrentaron al enemigo en intrincadas danzas de la muerte. Un Dr. Sills hizo clic nerviosamente. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo puede una nave, sin importar cuán avanzada sea, enfrentarse a una flota entera? La respuesta de A tenía una nota de lo que casi podría ser orgullo. El Prometeo fue diseñado como la salvaguarda final de la humanidad. Lleva dentro la culminación de la tecnología militar humana y el conocimiento colectivo de nuestra civilización. Mientras observaban que la marea de la batalla comenzaba a cambiar a pesar de sus números, las naves Croak cayeron una por una ante la potencia de fuego y las tácticas superiores del Prometeo. De repente, sonó una nueva alerta que detectó una oleada masiva de energía de la superficie del planeta. Ara anunció que Colac parecía estar cargando una superarma. La pantalla holográfica cambió y mostró un cañón masivo que emergía de la corteza del planeta. La energía crepitó alrededor de su boca, aumentando hasta un crescendo. Prepárense para el impacto. Aar advirtió que desviaba toda la energía a los escudos delanteros. El super látigo Croak se disparó y desató un rayo de energía bruta que iluminó todo el sistema estelar. Golpeó de frente al Prometeo. Los escudos brillaron mientras absorbían el ataque devastador por un momento. Todo quedó en silencio y luego la voz de Aar regresó. Los escudos se mantuvieron al 15% de su capacidad. Daño mínimo.
Comenzando el contraataque final, el Prometeo se abrió por completo y reveló un arma diferente a todo lo que los Cellans habían visto. Un vórtice de energía se formó en su punta y se hizo más grande e intenso. Por el segundo, ¿qué es eso que el investigador Junior Jade o con acento agudo? Mila Kanan Ara respondió la respuesta de la humanidad a Extinct y amenazas de nivel disparando en 3, 2, 1. Un rayo de luz blanca pura surgió del Prometeo y golpeó a la super arma negra Croak. Por un breve momento la superficie del planeta pareció ondular, y luego, en un destello cegador, toda la instalación se vaporizó dejando un cráter masivo a su paso. Las naves Croak restantes, que presenciaron la destrucción de su mayor arma, comenzaron a retirarse en pánico, pero AR fue implacable. Protocolos de persecución. La amenaza debe ser neutralizada cuando el Prometeo se fue. Chase está acabando con lo último de la flota Colac. El Dr. Sills se volvió hacia su equipo. ¿Te das cuenta de lo que acabamos de presenciar? El renacimiento de una civilización que se creía perdida. La galaxia nunca será la misma. La voz de Arya interrumpió su contemplación. Amenaza neutralizada. Comenzando a escanear en busca de signos de vida humana. En la superficie del planeta pasaron minutos, un silencio intenso, y luego sonó una nueva alerta. Signos de vida detectados. Coincidencias. Perfiles genéticos almacenados. Conclusión. Supervivientes humanos localizados. La alegría y la incredulidad se mezclaron en la voz de Arya mientras continuaba. Iniciando protocolos de reavivamiento. La raza humana se levantará de nuevo mientras el Prometeo descendía hacia el planeta. El Dr. Sills y su equipo se apiñaron abrumados por la magnitud de lo que habían presenciado. Habían venido buscando conocimiento del pasado, pero en cambio se habían convertido en parte de la formación del futuro. Los médicos Silks se dirigieron al científico cirilano. Su descubrimiento accidental ha llevado a la resurrección de una especie y al amanecer de una nueva era. La humanidad despertada recordará el papel que desempeñó mientras observaban las primeras cápsulas de estasis que se llevaban a bordo conteniendo las semillas del renacimiento de la humanidad. El Dr. Sills se dio cuenta de que su simple misión arqueológica se había convertido en el evento más significativo en la historia galáctica. Los aterrorizados buzos alienígenas que se habían topado con un acorazado inactivo se habían convertido en los heraldos del regreso de la humanidad, y cuando los primeros humanos comenzaron a despertar, el Dr. Sills supo que la verdadera aventura apenas estaba comenzando. La galaxia nunca volvería a ser la misma. La humanidad había regresado y las estrellas mismas parecían temblar ante la perspectiva.